Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y luego dice, en Cristo. Y hay otra expresión, hermanos, muy similar, que dice también, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo. En estas dos expresiones que los apóstoles hacen, hermanos, una brota de los labios de Pablo y la otra de los labios del apóstol Pedro, encontramos tres similitudes. Una de ellas es, hermanos, que ellos están exclamando una expresión de adoración y de exaltación para el Padre del Señor Jesucristo. Y la otra similitud hace referencia a un reconocimiento de Dios como la fuente de toda bendición. Pablo dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. Luego Pedro dice, nos ha hecho renacer a una esperanza viva. Y los dos concuerdan cuando al final le dan el crédito a través del cual todo esto es posible: Jesucristo. Pero hay otras dos similitudes que encontramos también, hermanos, en estos dos hombres de Dios. Una de ellas es que son de la misma nacionalidad, y otra, hermanos, que tienen también muy parecido el oficio. Pedro era pescador y hacía de su vida, hermanos, sus tiempos ocupados allá en el mar de Galilea, pescando. Y Pablo, antes Saulo de Tarso, también era pescador. Era pescador de hombres. Estaba persiguiendo a aquellos que hablaban acerca de Jesús. Y iba buscándolos para traerlos y apresarlos o llevarlos a la misma muerte. Hay mucha similitud entre estas dos personas. Pero uno se pregunta, hermanos, dice uno, bueno, ¿pero por qué existe tanta similitud? Y dice uno, ¿será una coincidencia? ¿Serán cosas de la buena suerte? No. Dice el apóstol Pablo, hermanos, nos responde a esto. Dice en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién es el que obra, hermanos, para que broten aquellas palabras de adoración hacia el Padre? ¿Quién es el que obra en los corazones de estos dos hombres para que hablen de la misma fuente de donde procede toda bendición? ¿Y quién obra en estos dos hombres que viven en diferentes tiempos, circunstancias, etapas, en fin, muy distantes los unos de los otros por el ministerio, pero los dos concuerdan en que todo se debe a la obra de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, hermanos, dice el apóstol Pablo que todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Quiero expresar, hermanos, una gratitud primeramente hacia Dios, que es nuestro Padre, que es el creador de todas las cosas. Y dice Pablo que es el que mueve el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es el que ha movido nuestros corazones para encaminarnos hasta esta ciudad. Algunos recorriendo grandes distancias de kilómetros, pero Dios, hermanos, produjo en nuestro corazón el deseo. Y aquí estamos presentes. Quiero también, hermanos, darle las gracias a nuestros hermanos organizadores, porque tuvieron a bien, hermanos. Y si es el Espíritu el que está obrando en todos nosotros, tuvieron a bien en extendernos la invitación. Y hoy estamos aquí, hermanos, con ustedes, llevando la palabra del Señor. Quiero también, hermanos, darle gracias a cada uno de los expositores, porque indudablemente, hermanos, déjenme decirles, permiten y se han dejado usar por el Espíritu de Dios para traernos la palabra. Y digo permiten porque el Espíritu siempre está dispuesto y quiere trabajar. Pero a veces nosotros lo frenamos, a veces no le permitimos y no lo dejamos que intervenga en nuestras vidas, pero ustedes lo han hecho. Y es por eso una gratitud,
porque las exposiciones que han hecho, hermanos, vienen y fortalecen y nos unifican más en Cristo. Al resto de mis hermanos, que tal vez no han puesto un pie aquí en este estrado, pero también, hermanos, contentos y llenos del deseo de ser partícipes de esta actividad, están presentes. Dios les bendiga. Y cómo no, hermanos, extender un saludo, porque sé que por ahí en el televisor que tienen abajo nos están observando nuestras hermanitas, hermanos, que con amor y diligencia vienen temprana la mañana, se van noche ya caída la oscuridad, la tarde, pero siempre con amor y diligencia preparando cada día los alimentos para que vayamos creciendo en una estatura, verdad, horizontal. Gloria a nuestro Dios, hermanos, y gracias a todos ustedes. Pero déjenme decirles, hermanos, porque creo que el tiempo corre y hay que redimirlo. Pero en este momento quiero expresar una emoción, hermanos, que siento en mi interior. Veo la asamblea y me estremezco, hermanos. Siento en mi interior un movimiento, una emoción. Y no solamente una vibración, hermanos, pero no solamente porque veo caras conocidas, hermanos, que de años nos tratamos y disfrutamos en sus tiempos. Y no solamente también porque veo familiares en la carne, sino porque a través de los ojos, hermanos, de nuestra visión espiritual, alcanzo a mirar una alegría, una fiesta, un regocijo alrededor del trono de nuestro Padre Celestial. Todas las huestes, hermanos, espirituales alabando y glorificándole, porque están contemplando esta escena. Acuérdese usted lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 3, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La iglesia está brindando un testimonio. El pueblo de Dios en este momento está elevando un testimonio ante los tronos, las potestades que están allá en los cielos, y estas miran con admiración y en respuesta a lo que están viendo, entonces ellos alaban y glorifican al Padre creador del universo. Eso lo siento, hermanos, y me gozo en ellos. Pero quiero también, hermanos, compartirles a ustedes y hacerme partícipe de la expresión que David el salmista hacía allá en el Salmo 133, versículo 1. Y a mí en lo personal, hermanos, me gusta, me encanta tratar de poner en mi mente la escena. A veces inclusive intento meterme en el sentir de aquellos hombres. Por ejemplo, cuando Moisés, yo le decía a mi hermano Estrada, ¿qué sentiría Moisés el llevar en su mano una vara? Y luego ante la orden de Dios se extiende la vara y separa el mar. ¿Qué sentiría él, hermanos, cuando tiene esta vara? Una vara común, de un árbol tal vez también muy común y muy conocido. Pero esa vara, hermanos, en la mano de Moisés producía una sensación. ¿Qué sentirían los apóstoles cuando emiten su palabra y nos la dejan para que nosotros la observemos y la analicemos? Dice el salmista, mirad. Y quisiera yo poner en mi mente, hermano, la expresión, el gesto, la emoción que está poniendo David cuando dice, mirad. Es un asombramiento. Es, hermanos, una sensación emotiva que él expresa. Mirad. Dice, mirad cuán bueno y dulce es habitar los hermanos juntos en armonía. Y trato, hermanos, de adentrarme en la expresión y en la emoción que está sintiendo el salmista. Y luego él dice la razón por qué es bueno y por qué es delicioso. Dice, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, hermanos. Esa es la razón por la cual nosotros también siempre debemos estar anhelando el estar en compañía y en armonía con nuestros hermanos. Porque es el momento en el cual Dios derrama bendición y vida eterna para todos los allegados. Armonía. La palabra armonía, hermanos, es el equilibrio de las proporciones entre las distintas partes de un todo, y su resultado siempre conlleva o connota belleza. Esa es la armonía. La armonía, hermanos, es juntar alguna cosa con otra.
El día de ayer nos deleitaron algunos hermanos que se juntaron ahí después de la comida y empezaron a entonar algunos coros, algunas alabanzas. Y uno les indicaba, es que hay la voz más gruesa, tú más melodiosa, tú eres un tenor. Y empezaron a unirlas, hermanos, y se oía hermoso. Se deleita el alma, el corazón se llena de contentamiento, porque armonía es juntar una cosa con otra en un orden placentero. En una orden, hermanos, que llega y hace a uno vibrar. O bien, hermanos, hace referencia pues la armonía cuando unimos notas musicales, o bien cuando nos unimos todos nosotros en una misma mente y en un mismo parecer. La unidad del Espíritu se refleja, hermanos, allá en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 3 al 6. El apóstol Pablo, hermanos, yo lo veo, lo analizamos y tratamos, hermanos, de penetrar su mente para ver, hermanos, lo que él está sintiendo cuando hace estas cosas, estas peticiones. Porque mire usted como lo dice en el versículo 1, yo pues preso en el Señor os ruego. ¿Cuándo andamos nosotros rogándole a la gente que entienda y comprenda las cosas de Dios? Si quieres bien, y si no, allá te encontrarás en la balanza de justicia del Padre. Pero pocas veces, hermanos, rogamos, imploramos para que escuchen, para que atiendan lo que son las verdades del Señor. Pero dice ahí, hermanos, Efesios capítulo 4, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí lo vamos a dejar, hermanos. Ahí menciona más adelante otras cosas que el Pablo las considera necesarias, pero en esta ocasión por el tema es, hermanos, la unidad del Espíritu. Y habremos de entender, hermanos, que a través de los años que Dios nos ha hecho el favor de darnos vida, salud, de peregrinar sobre esta tierra, cada uno de nosotros a través de la vida hemos acumulado experiencias. Hemos, hermanos, acumulado en nuestra mente momentos de diferentes experiencias. Y una de ellas es, hermanos, que siempre que se reúne la gente en un sitio en particular, en ese lugar surgen desacuerdos. Si yo hiciera una propuesta de que yo les dijera, ¿por qué estamos nosotros tan entrados al modernismo? Yo miro cómo todos mis hermanos, ¿verdad?, que están pasando, ponen aquí figuras, ponen aquí letras, ponen cosas bonitas. Y yo les digo, yo no estoy de acuerdo. Y ustedes dirán, pero nosotros sí. Y noten ustedes que el resultado de una convivencia, de una reunión, siempre se van a generar desacuerdos, hermanos. Va a haber desacuerdos. Los organizadores, ahora que se citaban, se reunían, oraban, proponían, también tuvieron que enfrentar desacuerdos, porque es parte de la naturaleza. Los desacuerdos, hermanos, se dan en todo, inclusive los matrimonios. ¿Quién lo dice? Dijo el día de ayer nuestro hermano Benjamín, siéntate. Le decía a la esposa, siéntate. ¿Por qué? Porque hay un desacuerdo, hermanos. Hay desacuerdos. Y esto es normal. Los desacuerdos se generan donde se centra una convivencia, la reunión de algunas personas, hermanos, se generan desacuerdos. Y en la mayoría de los casos, estos desacuerdos, cuando se van acrecentando y se presentan con mayor frecuencia, generan conflictos. Y si no frenamos los conflictos o les damos el cauce necesario, generan confusión. Y cuando la confusión llega e invade el corazón del hombre, nubla la mente, hermanos, y entonces provoca que perdamos la dirección de la gran comisión dada por nuestro Señor a cada uno de los que conformamos el reino de Cristo. Y provoca que, hermanos, divisiones, ¿verdad? Desacuerdos, conflictos, confusión, división. Acuérdense lo que dice Santiago, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Pero ¿cómo es posible que entre los hermanos de cierta área, los del norte y del sur, no se puedan ver? ¿Por qué se critican? ¿Por qué se juzgan? ¿Por qué se condenan? ¿Por qué se echan y se envía cada uno con sus respectivos textos escriturales? Los mandan al infierno. Dice aquí, hermanos, que toda esta clase de acciones malvadas
proceden del corazón donde hay envidias, donde hay rivalidades, creando confusión, y los resultados son la división. Pero esto no es sorprendente, hermanos. Esto no debe sorprendernos. Simplemente estas cosas tenemos que verlas como una realidad y como una consecuencia de la naturaleza humana que está envuelta y vive en una esfera llena y contaminada de pecado. Las disensiones, las confusiones, los pleitos, los desacuerdos son parte de la naturaleza caída. Los desacuerdos, hermanos, son normales e inevitables, pero pueden ser una hermosa oportunidad para fortalecer las relaciones cuando estos desacuerdos se gestionan en forma saludable. Cuando estos desacuerdos se tratan, hermanos, haciendo una empatía, mostrando un respeto y sobre todo bajo una convicción honesta y bajo el temor de nuestro Dios. Es la única manera de poder resolver algún desacuerdo, que éste no se acreciente y se convierta en un conflicto y más tarde en una confusión. Los desacuerdos, hermanos, son el resultado de dos personas con diferentes perspectivas y experiencias que han adquirido en la vida, donde interactúan y difieren en cuanto a maneras y formas de opinión. ¿Es malo esto? No, hermanos. La clave está en abordarlos con respeto y con empatía, y sobre todo bajo la dirección del Espíritu de nuestro Padre. Los desacuerdos, hermanos, no son señal de fracaso. Tener conflictos no significa que las relaciones fallan, más bien indican que los miembros están enfocados y están trabajando para generar un futuro mejor para la congregación o la comunidad donde la iglesia está establecida. ¿Quién nos recuerda de los desacuerdos que están reflejados a través de la Biblia? ¿Recuerdan ustedes, hermanos, aquellos pastores que uno pertenecía a Abraham y otro pertenecía a Lot? Y entre ellos, cuando ya veían los sembradíos, veían los pastizales, era tanta la cantidad de animalitos que traían que empezaron a ver, es insuficiente el terreno. ¿Y qué hubo entre ellos, hermanos? Una contienda. Pero viene Abraham y amablemente, como usted también amablemente, porque dice Pablo que en cuanto dependa de vosotros hay que estar en paz con todos los hombres. Y Abraham, hermano, no se ciega ni se encierra en la contienda de los pastores, sino viene y aborda a Lot y le dice: no peleemos porque somos hermanos. Y arreglan la situación. Pongámonos de acuerdo y agarremos nuestro rumbo. Desacuerdos los hubo también en los discípulos de Jesús. Aquellos hombres, hermanos, que aprovechaban el menor momento y se descuidaba el Señor por ahí en otras ocupaciones, y ellos empezaban a discutir. ¿Quién habrá de sustituir al líder que ahorita nos comanda? ¿Quién será el primero entre nosotros? Y se generaban disputas entre ellos. Viene Jesús y trata de tranquilizarlos. ¿Quiere uno ser el líder? ¿Quiere uno ser el que está en preeminencia? Hágase siervo y sirva a todos los demás. Ahí está la verdadera grandeza y el liderazgo. O los desacuerdos, hermanos, que Pablo y Bernabé también tuvieron. Por ahí en uno de los viajes llevaron al sobrino de Bernabé, Juan Marcos. Después se regresa, no quiere ir, y entonces dicen: vamos a hacer otra visita. Y dice Bernabé: llevemos a mi sobrino. Dice Pablo: no. Y empieza, hermanos, un desacuerdo. Pero no irrumpieron en condenarse el uno al otro, sino se enfocaron a hacer cada quien su parte. Pero ahí estaba el desacuerdo. El apóstol Pablo, hermanos, menciona o presenta los desacuerdos no solamente como normales, sino los presenta como algo necesario. En la primera carta de los Corintios 11:19 dice Pablo: porque preciso es, o es preciso, que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Entonces, son necesarios, hermanos. La palabra preciso significa necesario, indispensable, obligatorio, imperioso. Y luego analizamos la palabra imperioso. Imperioso significa que es una orden dada con autoridad. En otras palabras, Pablo dice: es algo que no tiene que faltar dentro del pueblo de Dios. Él está aprobando que las disensiones son necesarias dentro de la obra de Dios. Ahora, lo que nosotros quisiéramos pensar, hermanos, es que no debiéramos preocuparnos
cuando tenemos conflictos. Más bien debiéramos preocuparnos cuando no los hay. Porque el apóstol Pablo hace que sean necesarios dentro del pueblo de Dios. Porque es un filtro que Dios ha puesto para que a través de ellos se pueda manifestar quiénes son realmente los de la fe. Por esa razón, dice Pablo, es preciso, hermanos. Entonces no nos preocupemos tanto, pero sí debemos preocuparnos, porque el problema no es el desacuerdo ni el conflicto. El problema reside en cómo nosotros estamos confrontándolo. Por esa razón, hermanos, el desacuerdo pudiéramos decir que es o puede ser constructivo. Puede ser constructivo cuando no se evita, sino cuando se trata a la luz, porque el problema reside cuando ocultamos las cosas erróneas. Dice el proverbista, ¿verdad?, que todo aquel que oculta el pecado o la falta no prosperará, pero el que la descubre tendrá probabilidades de salir exitoso de esa situación. Entonces nosotros tenemos que, hermanos, no ocultarlo, porque va acumulando una montaña de sinsabores, de amarguras, de situaciones en el corazón que al rato ya no podemos con ella. Explota, hermanos. Y entonces contaminamos a todos los de aquí. ¿No dice Pablo en la carta a los Hebreos que debemos evitar toda raíz de amargura? ¿Por qué, hermanos? Porque va a traer sus propias consecuencias. Entonces, hermanos, el desacuerdo puede ser constructivo cuando nosotros no lo evitamos, sino buscamos más bien ventilarlo. Cuando se enfoca el problema y no en sí la persona. Hay quienes hablan de su servidor, hablarán de algunos de aquí, hablarán de otros hermanos sin conocerlos, porque se está atacando a la persona, se está atacando lo que dicen, lo que por ahí comentan, y nunca vienen a la persona para confrontarla y tratar de darle una salida a ese problema. Otra de las cosas, hermanos, que el desacuerdo puede ser constructivo es cuando se gestionan o se controlan y se administran de la mejor manera las emociones. Tenemos que ser dueños de nuestras emociones, que no nos manejen, que no nos muevan, porque esto es peligroso. Jesús, hermanos, les anunciaba a los discípulos el momento en que él habría de ser entregado, ser juzgado en una forma injusta, ser golpeado, maltratado, etcétera. Y viene Pedro y le dice: maestro, nunca tal cosa te acontezca. Y ustedes saben la respuesta de Jesús: apártate de mí, Satanás, porque no estás poniendo las cosas en lo de arriba. Muchas veces las emociones y los sentimientos son traicioneros, y mayormente cuando estos, hermanos, están en una oposición para con la palabra. Dice el texto, hermanos, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos es una palabra muy interesante por la fuerza y el significado que envuelve, hermanos. La palabra de solícitos tiene una fuerza porque es un imperativo donde Pablo pone una acentuación o un llamado a hacerlo con urgencia y lo más pronto posible, por lo que la unidad representa para el desarrollo de la congregación. Ustedes se imaginan aquí, yo no sé cuántas congregaciones de la iglesia haya en el área, hermanos, aquí de Nuevo León, de Monterrey. Y si todos estuviéramos bajo la influencia y el poder y la administración del Espíritu Santo, ¿qué no se haría, hermanos? ¿Qué no se haría con 15 o 16 o 18 congregaciones unidas? Pero ¿por qué no se hace? Porque todavía no podemos nosotros concentrarnos en la unidad que el Espíritu Santo ha hecho en el momento de la regeneración con el espíritu humano que todos nosotros tenemos. Creo que ahí está la falla, ahí está el problema. Estamos buscando maneras, opciones, diálogos, citas, y no nos encontramos primeramente con Dios, para que Él sea el que trabaje con mi espíritu, para que lo aplaque, para que lo armonice con su voluntad. Y no ande por ahí, ¿verdad?, revelándose y tratando de hacer competencias en cuanto al conocimiento en las verdades espirituales. Esto, hermanos, es lo que ocurre. Dice aquí, hermanos, que solícitos tiene una entonación fuerte por el significado y por lo que esto representa para la unidad dentro de la funcionalidad de la iglesia. El significado que pone Pablo en esta expresión es, hermanos, apresúrate, muéstrate ansioso, tener, hermanos, un profundo deseo, vivir en una expectativa impaciente por querer guardar ese, hermanos, precioso tesoro que es la unidad del Espíritu.
Es la misma palabra que el apóstol Pablo usa cuando le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte delante de Dios como un varón que no tiene de qué avergonzarse, sino que trata bien y rectamente la palabra. Procura. No le decimos deja que pase un año, no, procura. Hazlo lo más pronto posible. Y este es el mismo llamado, hermanos, que el apóstol hace para la unidad. Guardar la unidad. Guardar, pues todos sabemos, hermanos, que es cuidar, vigilar, atender, conservar, proteger, preservar aquello que está demandando Pablo, y en este caso es la unidad. De manera que cuando el apóstol Pablo, según Efesios capítulo 2, hermanos, ha mostrado el contexto y a través del cual el Padre y el Hijo intervinieron en favor de la humanidad, donde dice, hermanos, que vino el Señor y derrumbó la pared intermedia entre esos dos pueblos y los unifica en uno solo. Y luego también los pone en contacto, hermanos, con el Padre, según Hebreos capítulo 10, versículo 19, donde tenemos libertad para entrar, con libertad, hermanos, hasta la presencia misma en el santuario de Dios. Todo esto lo está refiriendo Pablo en Efesios capítulo 2, ¿verdad? Del verso 11, 12 en adelante. Y una vez que les presenta esto, ahora sí les dice, la unidad ya está producida, la unidad ya está hecha. Tú no tienes que andar buscando de qué manera la vas a crear, sino tu obligación y responsabilidad como parte de la iglesia es guardarla. Ahorita nuestro hermano Juan, que pasó aquí a hacer la oración, el que tuvo la brillante idea de el planteamiento o los planes con respecto a estas actividades, estaba hablando acerca de un anillo que él obtuvo en su graduación cuando fue a estudiar. Y entonces dice que lo guarda con mucho celo, lo guarda con mucho amor, no tanto por el valor que económicamente pueda tener, sino el valor y el afecto que encierra en su corazón para obtenerlo. Y entonces nosotros, hermanos, nos preguntamos, ¿por qué guardamos lo que guardamos? Porque todos guardamos alguna cosa en nuestras vidas. Las mujeres guardan en sus alajeros cosas valiosas. Tal vez para andar en el día usan las que son ficticias, las que no son de gran valor. Pero en eventos especiales sacan las que están un poquito más amarillitas, chapeaditas de oro, ¿verdad? Tienen alguna brillantez, tienen algo, las usan y las guardan, hermanos, con esmero. Pues aquí, hermanos, el apóstol Pablo nos dice que debemos guardar la unidad. Y la pregunta es, hermanos, ¿por qué es tan importante y tan exhortativo el apóstol que nos dice que debemos guardar la unidad? ¿Qué es lo que representa para Pablo la unidad? ¿Y qué representa para Jesús, hermanos? Porque él pasó con palabras que brotaban de lo más interno de su corazón en Juan 17 y hablándole al Padre para que todos sean uno. ¿Por qué insiste Jesús en la unidad? ¿Por qué el apóstol Pablo nos exhorta y que lo hagamos con solicitud? Porque la unidad, hermanos, es la clave para una congregación, que ésta sea fuerte y próspera. ¿Quieren ver una congregación, hermanos, fuerte, esplendorosa, bella, que impacta, que transmite calor, amor hacia la humanidad? Tiene que haber, hermanos, ya es indispensable la unidad dentro de esa congregación. Así lo reflejó la iglesia del primer siglo. Entre ellos, hermanos, había amor, había convivencia, y dice que todos tenían las cosas en común. Y nadie decía que era suyo aquello, sino todos los tenían en común. Qué hermosura, hermanos, y retrato de la iglesia del primer siglo. Pero la unidad también, hermanos, no solo es necesaria para tener una organización saludable, sino para ser un testimonio viviente de la gracia y del amor de Dios hacia el exterior. Recuerden ustedes, hermanos, que la iglesia y la convivencia que tenía, según Hechos capítulo 2, dice que tenían favor con el pueblo. La pregunta es, nosotros como congregación de aquí de Jardín Español, ¿tenemos el favor ante la comunidad? ¿Nos miran por fuera y nos miran con entusiasmo, con alegría? Eso es lo que tenemos nosotros que proyectar. Y para eso, para que esta proyección se refleje hacia la comunidad, tiene que existir, hermanos, la unidad dentro del cuerpo de Cristo, hermanos. Y aparte de eso, la unidad también es muy importante, porque esta refleja, hermanos, la deidad en sus tres manifestaciones como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para que crean, dice el Señor, para que crean que tú me enviaste.
Quiero que ellos también sean uno, como tú y yo, Padre. Él quería, hermanos. Y uno de los deseos por los cuales oraba el Señor, hermanos, era para que crean que tú me has enviado. Unidad. Unidad, hermanos, no es unión. La unidad se refiere a la condición de ser singular, indivisible y completo e íntegro. La palabra unión es el resultado de juntar algunas piezas o juntar, hermanos, diferentes partes o elementos. Es una agrupación, diferentes partes, diferentes cosas o objetos. Aunque tienen cierta relación, pero la unidad describe un estado inherente de existencia, cuando la unión es un proceso de conexión externa entre varios elementos. Entonces la unidad no es unión. La unidad, hermanos, tampoco es uniformidad. La unidad es obra de Dios y la uniformidad procede de la mente humana. La mente humana trabaja para dar contenido a sus ideas. El hombre, hermanos, obliga a mantener ciertas direcciones, ciertas disciplinas, una conexión a través de una mente que planea, que proyecta, para que el hombre se conforme a la idea central y siga en el molde. Y cuando este no se sigue, entonces se rechaza y se expulsa al que no conviene dentro de los intereses. Esa es, hermanos, la uniformidad. Pero usted sabe que en el cuerpo, hermanos, no hay uniformidad, sino una gran diversidad. Porque mire, tenemos miembros muy diferentes los unos de los otros. Esta es la unidad y es la figura que usa el Espíritu Santo para mostrarnos el pensamiento de Dios para sus santos que estamos aquí sobre la tierra. Pero insistimos, ¿qué es la unidad del Espíritu? La unidad del Espíritu, hermanos, es la conexión espiritual entre todos los creyentes, unificada por el Espíritu de Dios. Es un don que es divino, que ya existe, que es una realidad en el cuerpo y se manifiesta a través de ¿qué, hermanos? De humildad, de mansedumbre, de paciencia y de amor, con el propósito de glorificar única y exclusivamente al Hacedor de nuestras almas. Esa es la unidad que crea el Espíritu en el hombre, hermanos. ¿Dónde inicia esta unidad? Alguien dijo, si el agua que está saliendo por el tubo tiene cierto sabor desagradable, no quites el tubo ni lo limpies, sino anda y limpia el tinaco, de donde procede. Si de nosotros no están brotando cosas edificantes, constructivas, llenas de amor y de disposición de servicio hacia los demás, no cortes eso. Anda y investiga y profundizas en tu corazón. Adéntrate en tu interior, que es donde se fabrican todo aquello que está sobrando hacia los demás. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que ir ante el Señor antes que citarnos con los hermanos para tener una junta, para discutir los puntos. Primeramente tenemos que ir y doblar nuestras rodillas ante la presencia del Altísimo e implorarle que nos haga un análisis, que nos haga una revisión. Y pedirle, hermanos, que nos ayude a sanar y a quitar todos aquellos residuos que todavía tenemos en nuestros corazones. Porque no podemos negarlo. Ahorita lo veremos más adelante, que esto es una realidad. El proceso, hermanos, que obra el Espíritu Santo en nuestras vidas. Acordémonos nosotros lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1. Mas a vosotros Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, hermanos. El apóstol Pablo muestra lo que es lo completo del ser humano y dice por allá en la carta a los Tesalonicenses, primera carta 5:23, que el ser está compuesto por espíritu, alma y cuerpo, hermanos. Esta exposición, hermanos, acerca de la concepción tripartita que pone el apóstol Pablo, propone que estas tres partes, aunque son distintas, pero son interdependientes la una de la otra para generar una armonía. Hay quienes figuran el Espíritu Santo como la parte central, el espíritu humano, perdón. Enseguida viene la composición del alma y luego está el cuerpo. Es una figura, ¿verdad?, que muestran algunos para darnos una buena ilustración o una buena imagen. Bueno, pues tengamos en cuenta, hermanos, que nosotros estamos conformados por cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es el aspecto tangible
Es el aspecto físico, material que interactúa con el mundo a través de los 5 sentidos. Nuestro cuerpo, hermano, es el que tiene contacto con todo lo exterior, con todo lo creado. Y se informa a través de los sentidos. Traemos toda la información que nuestros sentidos están observando, están obteniendo y la introducen a nuestro interior. El alma, hermanos, es el centro de la personalidad, donde las emociones y la voluntad actúan como centro de mando. El alma, hermanos, es donde está contenida la mente y sus facultades. En esa mente y esas facultades son el intelecto, la sensibilidad, es la voluntad y la conciencia. A través de estos 4 aspectos, hermanos, la mente trabaja. Primero introduce la información a través de los 5 sentidos. Luego viene, hermanos, y toca el corazón para que se sensibilice en favor o en contra de la información que estoy obteniendo. Pueden ustedes ver aplicado este punto en Hechos capítulo 2, versículo 36. ¿Cuál es la información que tiene el pueblo judío? Aquellos que 50 días atrás habían gritado ante la presencia de Pilato: crucifícalo, crucifícalo. Y ahora están en el templo donde ya se derramó el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es lo que tienen la información en su mente? Que Cristo merecía el ser atropellado de la manera en que Él murió en la cruz. Un malhechor. Uno que quiso venir a ocupar el lugar del Dios eterno, del Dios glorioso, del Jehová de los ejércitos. Y entonces Pedro viene y le dice a ellos: sepan vosotros, todos los integrantes del pueblo de Israel, que a este Jesús, dice, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. La información que ellos tienen choca con la información que Pedro está enviando. La información está entrando a través del sentido. Y cuando penetra, hermanos, hasta lo más interno, entonces ellos se compungen. Intelecto agarra la información. Sensibilidad se estremece ante la información. Y cuando ya tocamos la sensibilidad, entonces la información y la sensibilidad empujan a la voluntad. Y entonces ellos dicen: varones, hermanos, ¿qué es necesario hacer? Y es cuando Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícense. Y los lleva, hermanos, a las aguas. Y entonces dice la Escritura que fueron añadidos a la iglesia de Dios. Trabajando el intelecto, trabajando la sensibilidad, la voluntad, la acción para obedecer el mandamiento. Y luego viene una conciencia de tranquilidad y de paz cuando ellos emergen de las aguas del bautismo. Ahí es donde funciona, hermanos, el cuerpo. Y el alma es la que está ejecutando la acción, hermanos. Es la que acepta la información, la evalúa, la siente, luego empuja la voluntad y esta obra en obediencia y obtiene los resultados. Y el espíritu, hermanos, el espíritu es parte del ser que se conecta con Dios. Dios hace contacto a través de su espíritu con el espíritu humano. Él no va a entrar a tener una relación con el alma, porque las cosas que son del espíritu tienen que ser con el espíritu. Dice el apóstol Pablo que todo aquel que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Entonces el Espíritu Santo tiene que entrar y tener contacto, hermanos, con el espíritu humano. Y una vez que lo revive, una vez que lo revitaliza, se pasan al alma. Y el alma empieza a razonar y dice: esto es bueno, muy bueno, esto que me está dando Dios. Y está aceptando, pero el alma muchas veces es, hermanos, el estado del razonamiento. Porque el alma es la que empieza a poner trabas a lo que el espíritu le está informando. Dice el apóstol Pablo que todos tenemos una ley. Y esa ley aprueba que las cosas de Dios son buenas, que son necesarias, que son de ayuda, de favor para nosotros. Pero luego hay otra ley que dice: espera tantito. El mandamiento me dice que yo debo de amarlos a todos, como Cristo me ha amado a mí. Y mi espíritu me dice: es bueno, porque es la información que el espíritu me está transmitiendo. Y el alma empieza: es bueno, pero tú sabes quién es Francisco Saldaña, pero tú sabes quién es Salvador Estrada. Y empieza el alma a razonar. El mandamiento es bueno y digo que es bueno, pero tengo que andarme con cuidado. Y ahí es donde entra el razonamiento, gobierna, apaga el resplandor que trae el espíritu y entonces actúa en contra del mandamiento de Dios. Esa es la manera como estamos obrando. Nosotros entendemos y reconocemos que tenemos que tener paz con todos. Tenemos que amar
Y no solamente a nuestros hermanos que a lo mejor no comparten con nuestra opinión o enseñanza, pero si el mandamiento es que amemos aún a aquellos que son nuestros enemigos, entonces, hermanos, el mandamiento es bueno. Pero dejamos que obre el alma y el alma frena la ley de Dios. Y empieza a analizar y analizar, y es donde hacemos acepciones de personas, conversamos con quienes nos parecen más afines, con nosotros no, porque este hermano es así, es así. El alma es la que está haciendo estas separaciones. Así es el alma, hermanos. La regeneración. Note usted, hermanos, que el Espíritu hemos mencionado que es el que nos conecta con Dios. Proverbios capítulo 20, versículo 27 dice: lámpara de Jehová es el Espíritu del hombre. De cualquier manera, aunque el hombre no tiene el Espíritu Santo, hermanos, en su interior, hablamos del hombre inconverso, pero él tiene espíritu humano. Y eso es a lo que hace referencia aquí el escritor. Lámpara de Jehová es el Espíritu del hombre. De cualquier manera tiene una proyección del Espíritu de Dios, que es el que da vida. Y que es en el momento en que viene la muerte, el Espíritu se eleva a la presencia de Dios. Y el alma irá por allá a otro lugar. Y el cuerpo, hermanos, vuelve al polvo, ¿verdad? Esa es la manera en cómo trabaja esto. Entonces, hermanos, la unidad del Espíritu inicia con la regeneración. Usted lo encuentra por allá en Tito capítulo 3, versículo 5. Dice que nos salvó, no por obras de justicia que hayamos hecho, sino por el lavamiento y la regeneración del Espíritu Santo, hermanos, el cual nos ha derramado en forma abundante. Cuando hablamos de regeneración, hablamos de una acción soberana de Dios a través del Espíritu, donde Él viene e infunde aliento de vida en un alma, en un espíritu que se encuentra muerto por causa del pecado. Hablamos de la regeneración cuando hablamos de un nuevo nacimiento, porque el Espíritu Santo viene y dota al creyente una nueva naturaleza. ¿No dice esto el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 4? Cuando él dice que nos dio preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción del mundo. Ahí viene, hermanos, esa naturaleza nueva a través de la regeneración. Pero también, hermanos, diremos que la regeneración es una obra de gracia que transforma al espíritu y al alma del convertido y lo introduce al reino de Dios. Jesús le dijo a Nicodemo: si no naces del agua y del espíritu, si no tienes un nuevo nacimiento, si no permites ser regenerado por el Espíritu, no entrarás jamás al reino de Dios. Y más tarde el apóstol Pablo nos dice en Colosenses capítulo 1, versículo 13, el cual nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahí está, hermanos, la regeneración. La regeneración, podemos decir pues, hermanos, que es un acto divino donde se comunica instantáneamente vida a una persona muerta en pecado. Así como el pecado vino y separó inmediatamente la comunión de Dios con el hombre, el Dios de los cielos expulsa a aquella primer pareja por el pecado. Así también, hermanos, es la regeneración. Creo yo en lo personal que Génesis capítulo 3, versículo 15, ahí está el evangelio completo. Ya todo lo demás es el proceso y es el desarrollo de lo que Dios dijo en un principio. La simiente de la serpiente herirá en el calcañar a la simiente de la mujer. Pero la simiente de la mujer le dará en la cabeza a la simiente de Satanás. Y ahí está todo. Si el pecado fue lo que vino y separó al hombre de la comunión con el Dios Santo, el quitar esa pared, el quitar ese pecado, es la solución para nuevamente volver al hombre con Dios. Claro que todo se desenvuelve a través de la historia del pueblo, los evangelios, etcétera, etcétera. Pero a final de cuentas, es lo que Dios había dicho en Génesis capítulo 3, versículo 15. Esa es la solución para el problema. Entonces la regeneración, hermanos, es una obra necesaria e indispensable. Mire por qué. Primero, por la condición de la humanidad. Si el hombre no es regenerado, no hay relación ni reconciliación con el Padre. Por la condición de la humanidad. ¿Qué es la humanidad fuera de Cristo? Almas muertas, ciegas, endurecidas, alienadas. Es lo que dice Efesios 2:1 y versículo 12. Pero también, hermanos, la regeneración es necesaria e indispensable por la santidad de Dios. Si nosotros queremos tener una relación con el Padre, el cual en su esencia es de santidad, tenemos que tener una santidad que le sea aceptable delante de Él.
Y la única manera es a través de ¿qué? De la santificación de Jesucristo a través de la cruz allá en el Calvario. Eso es necesario, indispensable, por la santidad de Dios. Pero también, hermanos, la regeneración es indispensable por la naturaleza misma del cielo. ¿Qué dicen las Escrituras? Que ahí no entrará al cielo nada que esté contaminado. Entonces la regeneración, hermanos, tiene que obrar en la vida del creyente, y es lo que ha pasado en cada uno de nosotros. Pero después de que hemos hablado de esto, viene la pregunta: ¿y cómo hago esto una realidad? ¿Cómo lo veo como algo que ya está en mí? ¿Qué tengo que hacer, hermanos, para yo realmente sentirme como Dios quiere que me sienta? ¿Qué tengo que hacer para que yo me vea y me considere y me valore conforme al valor que Dios me está dando a través del sacrificio de Jesús? Tiene que haber una respuesta. Y voy a emitir, hermanos, tres consejos espirituales de cómo podemos guardar la unidad. Porque es el punto y el mandamiento y la responsabilidad a la cual nos está llamando Pablo. Solícitos en guardar. Tenemos que guardar, no crearla, ya la creó el Espíritu Santo a través de la regeneración. Ya somos hijos de Dios y ya estamos capacitados y encaminados para guardar esa unidad. Pero ¿cómo la vamos a guardar? Esa es responsabilidad personal, particular e individual de cada uno, hermanos. Y el primer consejo para poder guardar esta unidad es primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. Dice en su primera carta el apóstol Pedro, hermanos, un pasaje, ¿verdad?, conocido por demás, 3:21, y dice así: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Ahí está el punto. Ahorita, hace un momento, antes de subir aquí, ya voy a hacer lo mismo que mi hermano Horta, empezar a sacar los artículos y objetos. Y me dice el hermano Salvador: ten, hermano. Y esto, hermanos, pues es un aliento, ¿verdad?, que está con su química. Empújalo al interior y te va a refrescar. Pero como yo no estoy acostumbrado a esto, y adentro está húmedo y a veces está uno caliente la garganta, y le empujo y está fresco, y me provoca una sensación de desespero, porque no lo puedo digerir. Y ese es el punto, hermanos, que las cosas de Dios, aunque están presentes como este objeto, y yo sé que me va a ayudar, y las cosas de Dios me van a ayudar, pero no las puedo aspirar, no las puedo introducir en mi interior, porque ya sé que me van a refrescar. El mentol me va a causar una agitación en mi garganta y prefiero no tomarlo. En una ocasión, hermanos, venía de viaje de Ciudad Juárez a la ciudad de Torreón, y venía con un hermano, y no me voy a meter en detalles, pero veníamos tratando un punto que todos ustedes saben que ha sido de mucha discusión: el punto del Hades. Y que sí, que no, y que sí, que no. Dije, son 9 horas hasta Torreón, 9 horas que vamos a ir platicando, hermano. Y venimos platicando. Y él me dice: suena convincente, suena bueno. Le dije, pues no es que te suene o no te suene, es que es la verdad de Dios. Y entonces él me dice, bueno, dice, me suena convincente, pero no lo puedo digerir. No puedo aceptar, porque yo soy hijo de un hermano que fue director dentro de un instituto bíblico. Y mi padre siempre creyó esto. Y aunque me suena bueno y convincente los pasajes que me explicas, pero no lo puedo digerir. Yo no puedo digerir esto a cada rato. Pero sé que si me va a ayudar, tengo que hacer el esfuerzo por tragarlo. Y es lo que yo le decía al hermano: si tú sabes que te va a ayudar la palabra, aunque te duela y sientas que te va a arder por tus costumbres que tienes que aceptarlo. Te va a provocar, pero después vas a empezar a sentir la fragancia y la influencia del beneficio. No quiso. Dijo, ¿y en qué
¿Afecta que no tengamos el mismo pensamiento? Le dije, en ninguna manera afecta. Cada uno de nosotros vamos a ser pesados en la balanza de justicia divina y cada uno vamos a responder de lo que nosotros creamos. Yo te comparto a lo que yo he llegado, a mis conclusiones, y tú sigues manteniéndote en tu forma de pensar, pero eso no va a cambiar nada. Porque encima de los pensamientos y opiniones personales hay algo más excelente que el apóstol Pablo le habla o le llama amor. Y en ese amor tenemos que estar unidos. Los desacuerdos y diferencias en opiniones y en criterios no deben enmarcarnos para una lucha, para una disputa, para una no querernos ver, para un juzgamiento y luego una condenación hacia los demás. ¿Quién me ha puesto a mí como juez para contigo y condenarte? Allá está arriba el que habrá de juzgarnos un día. Y así quedamos, hermanos. Pero el apóstol Pedro dice que el bautismo, hermanos, que ahora nos salva, no quita las inmundicias de la carne, sino es como la aspiración. Y la palabra aspiración podemos verla bajo dos direcciones. Una es el acto de desear o anhelar, alcanzar un propósito, que es el pensamiento del apóstol Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 1 versículo 20, que él deseaba, dice, mi anhelo es que Cristo Jesús sea magnificado en mi cuerpo. Era la aspiración de él, la meta, el propósito. Pero la otra figura, hermanos, o la otra explicación de aspiración, hace referencia a inhalar. Hace referencia, hermanos, a hacer entrar aquello que está afuera, a introducir algo del exterior hacia el interior propio. Aspirar, jalar el aire hacia los pulmones. Inhala, le dice el doctor, exhala. Tenemos nosotros que introducir las verdades de Dios en nuestro interior y hacerlas una realidad. Las verdades de Dios ahí están dadas, hermanos. Somos hijos de Dios. Juan 1:12. Somos bendecidos con toda bendición espiritual. Efesios capítulo 1 versículo 3. Somos herederos. Romanos 8:17. Tenemos vida eterna. Algunos dicen, pero espérate a que mueras para que disfrutes. No, a mí me dice la escritura que yo tengo vida eterna. Primera de Juan capítulo 5 del 10 en adelante. Y estas cosas te digo y es el testimonio, dice, de Dios, que quiere que sepas que tú tienes vida eterna. Tienes al Hijo. Amén. Tienes la vida eterna. Pero ¿cuál es la vida eterna? Juan 17 versículo 3. Y esta es, dice, y esta es la vida eterna, dice el Señor Jesús, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y ahí el conocer, hermanos, no es el conocimiento que se adquiere a través de ojear y ojear y ojear y leer y releer la escritura. Es el conocimiento que se adquiere a través de la unión que tenemos con el Espíritu Santo. Entrar en esa intimidad, en esa relación que Él ya tenía previamente preparado para todos nosotros. Ese es el conocer del que nos habla Juan 17:3. Vemos la importancia y lo indispensable que es la unidad del Espíritu, hermanos. Indudablemente. Pero ¿cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es nuestra realidad? Que vamos por ahí, hermano, y hacemos una comisión, agarramos un bonche de bastantes artículos donde lleva mensaje de Dios y nos encaminamos por las avenidas, las calles y vamos tocando puertas. Y de repente encontramos alguna familia por allá, hermanos, entre de aquel lado del Cerro de la Silla, y la familia dice, fíjese que he oído algo de la iglesia de Cristo. Pues esta es la iglesia de Cristo, mira, este es el mensaje. Fíjense que allá en aquella parte, en otras 3 cuadras más allá, hay un lugar donde dice iglesia de Cristo. Tiene las características. Aquí se reúne la iglesia de Cristo, Romanos 16. Tiene todo. Pero entonces el evangelizador le dice, no le recomiendo que vaya allí. Esos hermanos están errados. Esos hermanos tergiversan la palabra de Dios. Empezamos a hablar cosas que ya no están contenidas dentro del evangelio. Y si no convencemos a la persona, entonces empezamos a objetar y a sacarles las garritas al sol a aquellos hermanos de sus tiempos pasados. ¿Y qué hacemos con esto, hermanos? ¿Dónde está la unidad del Espíritu? ¿Dónde está aquello, hermanos, por lo cual Jesús oraba? ¿Dónde está aquello, hermanos, por lo cual el apóstol Pablo implora y ruega y suplica que cada uno de nosotros guardemos la unidad? La razón, hermanos, o causa de estas conductas es porque no se ha aspirado las verdades de Dios y hacerlas una realidad en nuestro interior. Tenemos que aspirarlas e introducirlas y verlas, hermanos, y hacerlas nuestras,
porque esa es la relación espiritual que Dios nos ha dado. Imagínense usted, empezamos a discutir cuando dice Efesios capítulo 2 versículo 6, el cual nos hizo sentar en lugares celestiales. Dijo un hermano, pero ¿cómo es esto si yo estoy sentado aquí en un tronco de leña? Y dice ahí que estamos sentados en un lugar celestial. Esa es la realidad espiritual. Por eso Hebreos capítulo 2 versículo 1 viene y nos dice que debemos de atender con mayor diligencia las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿De dónde se va a deslizar? De esa silla celestial en la cual usted se encuentra por obra y regeneración del Espíritu Santo en el Espíritu suyo. Ese es el punto, hermanos. Tenemos que aspirar, aunque choque con mi mente. Usted no trate de entender a Dios, créale y obedézcale, ¿verdad? ¿Usted cree que entendió Isaías cuando viene, hermanos, y le dice al Señor, quiero que vayas entre el pueblo y prediques y publiques mi verdad? Llama al pueblo al arrepentimiento, pero descúbrete tus partes traseras. ¿Entendería él? Diría Isaías, pero qué locura es esta. ¿Cómo es posible que Dios, ese Dios santo, poderoso, santo y divino, me mande a mí en estas condiciones? Él no entendió el mandamiento, pero dijo, pero tú sabes. Y empezó, hermanos, en aquellas condiciones a publicar la verdad de Dios. O Jeremías cuando fue, hermanos, con un yugo aquí en su cuello. Ponte un yugo y anda y diles al pueblo que si no se arrepienten, así van a ser llevados a la cautividad. ¿Sería muy del agrado de Jeremías? ¿Entendería la razón y el significado? No, pero fueron hombres obedientes. Nosotros muchas veces no entendemos la magnitud, hermanos, del conocimiento de Dios y solamente nos resta hacer obediencia ante lo que Él nos pide. Entonces ahí tenemos el primer consejo, hermanos. Tenemos que adentrar, tenemos que aspirar las verdades de Dios que son una realidad en nuestras vidas. Segundo consejo, hermanos, para guardar la unidad es tener una convicción firme de nuestra fe. ¿Qué es la fe? ¿La han definido? Hebreos 11:1. La fe es pues la certeza de lo que se espera. Note usted, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué indica esperar? Anuncia o nos señala un futuro. Pero luego viene la otra parte, la convicción de las cosas que no se ven. Yo tengo que estar convencido, y fe es que aquello que aunque no lo veo, es una realidad propuesta por Dios. ¿Recuerdan ustedes, hermanos? Por ejemplo, la Escritura dice que todos nosotros tenemos ángeles ministradores de los santos a nuestro alrededor. Eso lo dice la Biblia. Dice que tenemos ángeles por ahí, Hebreos capítulo 1, me parece, ¿verdad? Es que todos tenemos. ¿Qué son los ángeles? ¿No son ministradores de los creyentes de los santos? Son ministradores. Y ellos están a la orden. Pero eso es una realidad. Es una convicción, es una seguridad que yo tengo. Tiene que ser una convicción que aunque no lo vea, existe. Dijo el siervo de aquel hombre llamado Eliseo: mira que estamos rodeados de los batallones de los asirios. Nos tienen rodeados, no hay escapatoria. Y dice Eliseo: Señor, ábrele los ojos para que vea. Y el hermanos entonces le son abiertos. Era una realidad. David mostraba su fe y su convicción en la experiencia. Todos hemos tenido experiencia de ayuda divina y tenemos que recurrir a ella para seguir manteniendo viva nuestra convicción en las cosas de Dios. Dijo David: aquel que me libró de las garras del león y de los animales, de los depredadores, es el mismo que me va a librar de estar frente a Goliat. ¿Dónde está esa fe? Una convicción de las cosas que no se ven. Ya veo aquí a mi hermano como con la señal de querer hacerle así. Pero ahí vamos ya, hermano. 2 minutos y terminamos. El tercer consejo, hermanos, que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que permitamos, fíjese bien, que permitamos hasta dónde es Dios amoroso, respetuoso, que Él, hermanos, pudiendo ejercer dominio, control con su poder que tiene y doblegarnos así como derrumbó a Saulo de Tarso. Él fácilmente puede hacer adentrar sus palabras en nuestro corazón, pero Él es respetuoso. Y Él entonces nos quiere que nosotros le permitamos que Él mismo entre y se deposite en nuestro corazón. Efesios capítulo 3, versículo 14, hermanos.
dice que el apóstol Pablo, bueno, en el capítulo, desde el capítulo 2, viene anunciando Pablo 2 oraciones. Y en estas 2 oraciones hace 3 peticiones. El apóstol, hermanos, va a hacer 2 oraciones en favor de la comunidad de Éfeso, pero en ellas están contenidas 3 peticiones. La primera oración, Efesios 1:18, dice así, hermanos. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál es la supereminente grandeza de su poder, hermanos. Subraya ahí poder. Para con nosotros los que creemos según la operación del poder de la fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra. En esta oración el apóstol Pablo, hermanos, hace una petición al Creador, a Dios, para que ilumine la visión espiritual de los lectores, hermanos, para que puedan conocer la gloriosa riqueza de la herencia de los santos. Quiere que se iluminen ellos, que adquieran una brillantez en la visión espiritual, para que alcancen a mirar las riquezas. A lo que el apóstol Pablo llega a una conclusión. Dice que las cosas que padecemos en esta vida son nada comparables a las que habremos de recibir. Pero ¿quién le dijo a Pablo que hay cosas mejores allá? La visión espiritual y alumbramiento que el Espíritu hace en cada uno de los creyentes. Por eso es que Pablo está pidiendo, así como me has dado a mí iluminación para entender esto, dales también que en su corazón, en su mente se ilumine la visión, para que ellos alcancen a ver las riquezas de su herencia, dice, de los santos, para que valoren y le den importancia, hermanos. ¿No fue lo mismo que hizo Moisés? Le presentaron el gobierno en Egipto, le presentaron el poder militar, le presentaron, hermanos, el ser parte de la dinastía de los egipcios, le presentaron todos los tesoros. ¿Y él qué hizo? Tenía una visión alumbrada. Dijo, esto no, son placeres temporales. Y prefiero el vituperio, y prefiero el sufrimiento, y prefiero los golpes que el pueblo está llevando, porque estos son anunciamientos de las riquezas espirituales y celestiales que vienen detrás de todo ello. Y él, hermanos, por fe, sale del mundo pecaminoso. Es lo que el apóstol Pablo quiere, que nosotros seamos iluminados para que podamos contemplar las riquezas que están escondidas en Cristo Jesús. Si no logra asombrarnos Jesús con su obra, el mundo nos va a asombrar. Así fue asombrada Eva, así fue asombrado Acán. Tenían el mandamiento, tenían la palabra, pero el mundo los asombró más allá y cayeron en sus redes. Por esa razón el apóstol quiere que a nosotros nos dé iluminación. En la segunda oración, hermanos, ahí comprendida en el capítulo 3, versículo 14, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia. Verso 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados podáis conocer la gran diversidad y las dimensiones del amor que es en Cristo Jesús. Fíjese bien lo que está pidiendo Pablo. No dice Hechos 2:38 que cuando somos obedientes y bautizados nos da perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Pero ahora el apóstol Pablo está pidiendo para que Cristo habite en los corazones de los creyentes. ¿Que no estaba viviendo ya? ¿Que no tenemos nosotros el Espíritu Santo? Amén. Sin embargo, el apóstol Pablo insiste, fortaléceles el hombre interior y haz que habite Cristo en sus corazones. La palabra habitar, ya vamos a terminar, hermanos. La palabra habitar, hay dos expresiones que se pueden usar. Hay una que se llama, hermanos, habitar, la palabra kaitokeo, que es habitar permanentemente. La palabra transmite la idea de dominio y control. La palabra esta, hermanos, que es empleada por Pablo aquí, es que Cristo finalmente se establezca y se sienta completamente en casa. Por eso es que está orando Pablo, porque la otra palabra para habitar es para panoikeo,
Y dice, hermanos, es alguien que vive en forma impermanente, que mora en el creyente pero no tiene el control, que está ahí, hermanos, y está restringido en su voluntad y limitado en sus acciones. Y eso es lo que todos nosotros en algún momento tenemos en nuestras vidas. Y se refleja a través de nuestras conductas. ¿Realmente está habitando Cristo Jesús? Sí. ¿Pero lo tiene usted como un huésped? ¿Lo tiene usted como alguien condicionado? ¿Lo tiene usted a alguien que está en su interior y le cede el derecho a tener decisiones en un 65 y 70% de las suyas? Pero el otro 35 son mías. Sí lo tienen usted, pero lo condiciona. Y usted hace ciertas partes de su voluntad, de sus decisiones. Y es lo que estaba pasando con la iglesia en Éfeso. Sí tenían a Cristo habitando, pero lo tenían restringido en el poder. Por eso es que dice Pablo, estoy orando y pidiéndole al Señor para que haga que Cristo habite en una forma ¿qué? Temporal. Haga de cuenta, cuando veníamos nosotros para acá, hermanos, un hermano se encargó de considerar el viaje y todo eso. Y entonces él consigue una casita por acá. Y se renta. Y ahí estamos habitando. Pero estamos condicionados. No podemos quitar los cuadros que tienen ahí. No podemos hacer cambios de regadera. No podemos hacer cambios de nada. Estamos habitando. Pero es una habitación temporal y condicionada. En muchos de los casos nosotros como cristianos tenemos hacia Jesús en nuestro corazón. Condicionado y sujeto a lo que yo permita que el Señor decida, porque yo tengo también señoría, autoridad en otra parte, o 1% en las decisiones de mi corazón. Eso lo hizo Pablo. Pablo en una ocasión quería ir a un viaje, a Misia, y le dice el Espíritu, no. Entonces a Bitinia, no. Entonces dice Pablo, entonces aparece un varón macedonio y les dice, hey, vénganse. Y dice Pablo, entonces entendí que el Espíritu Santo quería que fuéramos a las regiones de Macedonia. También Pablo, hermanos, tuvo sus temores, tuvo sus indecisiones, pero trabajó y trabajó y trabajó y trabajó y permitió, hermanos, que el Señor alumbrara su entendimiento. Y más tarde escribe, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora sí, la voluntad humana de Pablo estaba sujeta y sumisa a la voluntad del Creador. Cuando nosotros, hermanos, como iglesia de Cristo, en cualquier área que nos movamos, en cualquier sitio que esté establecida, aspiremos las verdades de Dios y las hagamos una realidad, vamos en camino de estar guardando esa unidad. Cuando nosotros creamos realmente, como dice Fe, hermanos, que tengamos la convicción de las cosas que no se ven, que yo lo crea una realidad. Cuando yo voy a los Estados Unidos me comporto de la mejor manera porque las autoridades son rígidas. Y dice ahí no encienda el teléfono y no lo enciendo. Pero aquí a cualquier lugar que usted vaya, puede hacer lo que usted le quiera. Entonces cuando yo llegue a considerar que aquel lugar es de autoridad, de señorío, de reglas exigentes, me comporto allá. Cuando yo asimile y ponga en mi corazón que Dios también es un Dios santo, un Dios puro, un Dios justo, entonces yo también, hermano, me voy a poner en ese nivel y voy a pensar, tengo que respetar en todo al Señor, guardar sus mandamientos y hacer lo que Él me indica, aunque no lo entienda, pero yo le debo a Él obediencia, más que entenderle todo lo que Él emita bajo su voluntad. Y la última, acuérdese de esto, usted tiene el Espíritu de Dios habitando en usted, pero hágase una autoevaluación, mírese al espejo espiritual y vea, ¿ama a sus enemigos? ¿Ora por las naciones? ¿Ora por los gobiernos? ¿Ha ido a buscar la paz con aquellos que han hablado mucho mal de usted? Y entonces usted se dará cuenta cuánto señorío y cuánta autoridad tiene Jesucristo en su corazón. Y trate de que ese 35-40% que a usted todavía genera su voluntad se vaya restringiendo y el Señor vaya agarrando el mayor volumen de su mente para que Él sea el que ejerza su voluntad a través de su vida. Dios les bendiga y ojalá, hermanos, que estos temas nos ayuden a fortalecer nuestro espíritu y realmente para que hagamos, no crearla, no buscar cena, no buscar acuerdos, no buscar las opciones humanas. Empecemos teniendo una unidad con el Espíritu Santo y de ahí viene una consecuencia, unidad para con todas
la hermandad. Que Dios les guarde.